¿Les aparece que ya está grabando? Ah, ya, perfecto. Ok, ya se está grabando. Este, bueno, como veían ahí en los dibujitos, y seguramente a lo mejor lo vieron en alguna parte de la prepa, la longitud cuando uno tiene una onda de este estilo, una onda sencillita, ya más adelante verán que hay ondas un poco más complejas, pero en esencia son lo mismo. La longitud de onda es básicamente como lo dice el nombre, la longitud a partir de la cual el fenómeno bueno, la onda se empieza a repetir. En principio, este es un fenómeno periódico que podría extenderse y si se supiera dibujar bien, pues se vería exactamente igual y se le llama lambda. Entonces, cada lambda de distancia se repite exactamente el mismo patrón. Eso es la longitud de onda. Y en particular, para la luz, los físicos se dieron cuenta que la luz, bueno, en particular Maxwell, que la luz es una onda electromagnética, este, y que viaja con una velocidad c, la velocidad de la onda, bueno, velocidad de la luz, independientemente de si es luz visible o si es infrarrojo o si es rayos X, etcétera, se le denota como c y eh, bueno, en notación científica es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Y, ¿Y qué significa esto? Pues que avanza esa cantidad de distancia en un segundo. Entonces es rapidísima y de hecho, de acuerdo a Einstein, esta es la velocidad máxima que un objeto puede adquirir cuando está moviéndose a través del espacio. Pero eso es otra cosa. Entonces, si esta es una onda de luz, lo que va a pasar es que hay otra cantidad que se llama el periodo. Y el periodo es cada cuando, está muy relacionado con la longitud de onda, cada cuando se repite un ciclo. Un ciclo es otra vez uno de estos, una oscilación, a partir de la cual se empieza a reproducir esta misma oscilación. Y la relación entre el periodo y la longitud de onda está dada por esta de aquí. La velocidad de la onda, en particular de la luz, que es c, va a ser lambda entre el periodo. Entonces, esta onda en realidad se está moviendo, o sea, no está ahí quietecita. Creo que puedo hacer que se mueva. Entonces, bueno, no se ve tal cual, pero imaginan que ustedes tiran una señal, una luz, la prenden, y entonces la onda se va a empezar a mover. Y la cantidad que se mueva, por ejemplo, bueno, esto por eso justamente está relacionado, porque cuando se mueva una longitud lambda, cuando se mueva una longitud lambda, habrá pasado un tiempo t. Por eso es que esta relación entre la velocidad de la onda está dada en términos de la longitud y el periodo t. Están intrínsecamente relacionados. Ahora, hay otra cosa que se llama la frecuencia, que se denota con nu, la letra griega nu, o a veces la denotan con f, y está definida como 1 entre el periodo. Y, por lo tanto, la velocidad de la luz se puede escribir como lambda veces la frecuencia. Esta es la que más se utiliza en, bueno, en física. Y de hecho, si quieren, memorícenla, la van a usar varias veces. Bueno, no es tanto como memorizar. Yo como me acuerdo de esta relación, es que velocidad es igual a distancia entre tiempo, entonces distancia, longitud de onda y tiempo el periodo. Ya nada más es recordar que el inverso del periodo es la frecuencia. Y bueno, esa sería como la mnemotecnia. Entonces, cuando esta relación que nos dice
como la velocidad de la luz es una constante, eso es un hecho experimental, independientemente de que sea rayos X o que sea luz visible o ultravioleta, lo que sea, la velocidad de la luz es una constante y es igual a 3 por 10 al 8 metros sobre segundo aproximadamente. Y eso nos dice que si la longitud de onda crece, entonces la frecuencia debe de disminuir, porque si este número de la longitud de onda crece, entonces la frecuencia debe disminuir para que este número se mantenga constante, para que la velocidad de la luz se mantenga constante. Entonces, si uno tiene una longitud de onda más grande, eso significa que tiene una frecuencia más pequeña. Y el hecho de que una onda de luz esté en el espectro de rayos X o en el espectro visible o el espectro infrarrojo o microondas, lo que sea, va a depender de su longitud de onda o equivalentemente de la frecuencia. En particular, las ondas de mayor longitud de onda este, están en la parte que veíamos acá de microondas. Aquí. Aquí vemos que las que tienen mayor longitud de onda son las que están por la parte del radio o las microondas, y conforme van disminuyendo su longitud de onda, van llegando al ultravioleta o los rayos X o los rayos gamma. De hecho, hay una relación que, si no me equivoco, la dio Einstein, y es que entre más cortita sea la longitud de onda, más energía tiene esa luz. Por eso es que los rayos X y los rayos gamma son peligrosos, bueno, también la luz ultravioleta, y en cambio toda la luz que está del otro lado, del lado derecho, como tiene poca energía, realmente no es muy, bueno, no es peligrosa para, por ejemplo, para nosotros. Bueno, tiene otros efectos, pero si nos inciden rayos X hacia nuestro cuerpo, pues en particular podrían darnos problemas, por ejemplo, de cáncer. Este, Ondas de mayor lambda, de mayor longitud de onda, son ondas de menor, solo estoy escribiendo lo que dije hace rato, de menor frecuencia y viceversa. Hay otras propiedades de las ondas que son, por ejemplo, su amplitud. Que es qué tanta, qué tanta intensidad tiene la onda. Entonces hemos identificado hasta ahorita tres propiedades: la longitud de onda, la frecuencia o la amplitud. Y déjenme ver qué más quería decir. Bueno, con eso es suficiente para que tengan una idea de lo que voy a poner ahora del cuerpo negro. ¿Tienen alguna duda de esta parte de ondas? Bueno, entonces, ¿por qué surge esto del cuerpo negro? Antes de 1900, más o menos, pues los físicos de ese entonces ya estaban muy contentos porque con la mecánica de Newton y con el electromagnetismo de Maxwell, y bueno, y la termodinámica, creían que ya podían resolver cualquier problema que se les pusiera de física, o explicar todo el universo en términos de esas tres pilares que tenían de física. Pero había una serie de experimentos que aún no podían explicar. Uno de ellos era la radiación de cuerpo negro que voy a mostrar. Otro era el efecto fotoeléctrico, por el cual Einstein se ganó un Nobel. Otro era la dispersión de Compton. Y estos fenómenos no los podían explicar porque les hacía falta mecánica cuántica.
Y entonces, a pesar de que todos estaban muy confiados de que ya casi la física estaba completa, pues cuando empezaron a introducir las nuevas ideas de la mecánica cuántica, pues les dieron en la torre. De hecho, creo que había un personaje, no recuerdo si fue, creo que fue Kelvin, Lord Kelvin, que dijo ¿qué dijo? Ay, se les falló, ya no me acuerdo qué dijo. El chiste es que dijo alguna cosa que, creo que se iba a retirar de la física. No, perdón, ahí sí les fallo. Eso me pasa por andar queriendo hacer referencias históricas. También se los investigo y se lo pongo al rato con los videos. Pero bueno, entonces, ¿qué es eso del cuerpo negro que te estoy diciendo? Uno puede hacer una grafiquita. Piensen en el horno del video. Ese horno del video, pues adentro tenía una luz que se veía como amarilla o naranjita. Esa luz, otra vez, es debida al movimiento de los átomos o de los electrones de los átomos que están en las paredes. Entonces, están agitando esos electrones y están mandando luz. Y la luz que se veía es como amarillita. Ahora, uno puede preguntarse qué tanta energía tiene cada longitud de onda, porque, o sea, las ondas que hay dentro de este horno no son de una única longitud de onda. Hay unas que tienen una longitud de onda como de este estilo, hay otras que la tienen más grande, hay otras que tienen más pequeña longitud de onda. Entonces, hay de todo, hay un zoológico ahí de ondas. Y uno puede preguntarse qué tanto contribuye las ondas que tienen esa longitud a la energía total, qué tanto contribuyen a la energía total las de esta longitud de onda, o qué tanto contribuyen a la energía total. Y cuando uno hace las mediciones experimentales, se encuentran que esa energía es algo de este estilo. Esta va a ser la frecuencia y esta va a ser la energía en energía por unidad de volumen que tiene ese hornito. Entonces, si uno agarra aquí, por ejemplo, una frecuencia, voy a poner un número aleatorio de 100 Hz. Hertz es la unidad que se utiliza en el sistema internacional, que es 1 entre segundo. 1 entre segundo. Entonces, si uno toma un fotón que tenga 100 Hz de frecuencia, contribuye a la energía total en esta cantidad. Si uno toma una frecuencia de, por ejemplo, 200 Hz, estoy poniendo numeritos descriptivos, no. Entonces, le corresponde esta densidad de energía. Entonces, entre más grande sea la frecuencia, por ejemplo, si esta es 500 Hz, contribuye menos a la energía total del horno. Eso es lo que se observa experimentalmente, que las ondas que tienen mayor frecuencia contribuyen menos a la energía del horno. Y, bueno, sin embargo, los modelos teóricos que se tenían en ese momento no reproducían esta curva experimental. Los modelos teóricos que se tenían era uno debido a Rayleigh y Jeans, así se apellidaban, y su curvita teórica era de este estilo. Sí reproducía bien la curva experimental al inicio, pero luego se despegaba. O sea, esto era la teórica, la curva teórica, y este era el experimento, lo que decía el experimento. Entonces, pues estaban consternados los físicos de ese momento porque no sabían por qué demonios no estaba coincidiendo el experimento con la teoría. A esto se le conocía como catástrofe ultravioleta. ¿Por qué catástrofe ultravioleta? Porque
De hecho, o sea, por sí solo, el modelo teórico, este de acá, está mal. ¿Por qué está mal? Aquí viene un poquito del concepto de integral. Si se acuerdan, la integral es el área bajo la curva. En este caso, si uno quisiera hacer la integral de esta curva, lo que obtendría sería la energía total. La energía total que hay dentro de este hornito. 1 joule, 2 joules, 10 joules, 100 joules, lo que sea, pero obtendría la energía total dentro del hornito. Y está bien, porque esta curva se dice que tiene una integral convergente, o más bien que el área dentro de esta curva es un numerito fijo, no es infinito, es un número fijo. ¿Cuál es? Pues lo puedo mencionar, bueno, lo voy a mencionar más adelante, pero es un número fijo, es una constante, no es ningún infinito. En cambio, la curva teórica, de hecho, es una parábola, no me quedó muy bien aquí, pero si uno calcula, voy a hacer una grafiquita aquí. El modelo teórico sería, para esa curva, es una parábola, y si uno calcula el área bajo la curva de la parábola y se va hacia infinito, esta área debajo de la parábola es infinita. Entonces, el modelo teórico nos dice que la energía dentro del horno es infinita. Eso no tiene ningún sentido. Explotaría o haría algo, pero no, tiene experimentalmente la energía que hay dentro de este horno es un numerito fijo. Entonces, teóricamente, esto era una catástrofe, por eso se le llama catástrofe ultravioleta. Ultravioleta porque se está integrando o se están considerando todas las longitudes de onda todas las frecuencias hasta el infinito. Entonces le pusieron ultravioleta. Y entonces es un fallo teórico que no podían resolver. Eh, en particular, la expresión de la expresión clásica que dedujeron Rayleigh y Jeans con conceptos estadísticos déjenme ver, aquí está. Ahora, aquí, bueno, no puse énfasis, pero la función U de nu denota la densidad de energía por unidad de volumen y, de hecho, por unidad de frecuencia dentro de la cajita esta. Eso que dije, según recuerdo, pues también a mí me hubiera confundido en primeros semestres, pero voy a abrir un breve paréntesis. Recuerdan que la densidad está dada por la masa entre el volumen. A eso se le llama densidad de masa. Hay otro tipo de densidades. Hay densidad de masa volumétrica. Hay, por ejemplo, densidad de masa superficial o densidad de masa lineal, o también hay densidad de carga, etcétera. Pero bueno, ahorita la que seguramente ya han estado escuchando es la densidad de masa volumétrica, masa por unidad de volumen. Bueno, en particular, si uno quiere meterle un poquito de cálculo, la densidad es cómo cambia la distribución de masa en cada cachito de volumen. Lo único que hice fue como agregar estas Ds, haciendo bueno, pensando en esta situación de que se tiene un continuo de masa, de que un objeto es un continuo de masa y que el volumen también es un continuo, entonces por eso se puede definir en términos de estas cantidades infinitesimales. Pero ¿qué pasaría entonces si nosotros consideramos este objeto, ρ de B, donde B es el volumen,
Entonces, de acuerdo a lo anterior, esto sería la derivada de la masa con respecto al volumen, por el volumen. Entonces, aquí lo que estamos obteniendo es como la cantidad de masa en un volumen chiquito. Entonces, déjenme aclarar eso un poco más. Supongan que tengan un objeto y ustedes consideran un cuadrito, bueno, un cubito que tiene volumen de B, y dentro de ese volumen hay una masa de M. Eso es lo que se está haciendo. Entonces, nosotros al multiplicar la densidad de masa por este diferencial, o sea, esto es masa por unidad de volumen, y la multiplicamos por este diferencial de volumen, y lo que obtuvimos es la masa. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque esta función de aquí es la energía por unidad de frecuencia. También por unidad de volumen, pero eso lo ignoramos por ahorita. Entonces, otra vez, es la energía por unidad de frecuencia. Entonces, si la multiplicamos por la frecuencia, tenemos la energía. Y esto gráficamente, ¿qué significa? Significa agarrar voy a volver a dibujar el espectro bueno, se le llama espectro o distribución de cuerpo negro. Entonces, de nu, nos fijamos aquí, de aquí a acá hay una distancia, entre comillas, de nu, es una distancia muy pequeñita. Y a esto le corresponde esta tirita debajo de la curva, que tiene aproximadamente un valor de U nu. Aquí es nu en el eje, en este eje. Entonces, esta cantidad de aquí, lo que geométricamente representa, déjenme ponerla con otro color, es esta tirita. Es una tirita muy chiquita, infinitesimal. Entonces estamos obteniendo la cantidad de energía que corresponde a este intervalito. Eso es lo que significa esa cantidad. ¿Y por qué lo estoy poniendo así? Porque de esa manera se representan las distribuciones. Bueno, en particular esta es una distribución de energía. También más adelante verán, o sea, no en las clases que ve, sino que más adelante verán cosas como distribuciones de probabilidad. Qué tan probable es que algo pase. Pero bueno, entonces, bueno, esto es en general, pero lo de Riley y Jeans, lo que quería decir era que ellos calcularon esta expresión teóricamente. Es igual a 8pi k, ahorita voy explicando. Entonces, otra vez, esto es la densidad de energía por unidad de volumen. Ahorita el volumen no está jugando nada, pero, o sea, formalmente no está tomando aquí parte en nada, pero formalmente está ahí por unidades. Pero ya este objeto completo es la densidad de energía por unidad de volumen. O sea, si solo consideráramos esta pequeña función, bueno, esa función sin el diferencial, sería la densidad de energía por unidad de volumen por unidad de frecuencia. El 8 es el 8, el pi es el pi. Esta K es la constante de Boltzmann. Es una constante que aparece mucho cuando se estudia termodinámica o estadística. Esta es la temperatura. La velocidad de la luz o la rapidez. Y bueno, la nu es la frecuencia. Para graficar esto, uno puede, para graficar, eso sí, olvídense de de nu, del diferencial de nu. O sea, de esta expresión lo que uno puede concluir es que la distribución de las energías es esto.
por si les causaba comezón que apareciera ese diferencial. Entonces, no sé re- si alguien me puede decir qué función es esta. Ignoren las constantes. ¿Qué forma tiene? Acuérdense, las variables son mudas. Es una parábola. Exactamente. Entonces, si nos fijamos aquí en ¿qué hice? El eje de las abscisas es las frecuencias, y aquí vamos a graficar esta función. Tenemos una parábola. Entonces, esto de aquí son constantes, y esto de aquí, pues, es la variable. Entonces, se tiene una parábola. Está centrada en el origen. Entonces, es algo de este estilo. ¿Qué era lo que yo les comenté aquí? Esta de aquí es una parábola, o esta de aquí. Ese es el modelo teórico. Y bueno, el enfoque que les quería dar en estas clases era, aparte de presentarles estas cosas físicas que pasaron hace varios años, era como darles tips de tips matemáticos que sirven en la física. Voy a manipular, bueno, entonces, nada más quería aquí, por si alguien todavía no se da, convence que esto es, lo que les decía es que las variables son, mudas. Entonces, por ejemplo, si hiciéramos un cambio de variable de nu a x, bueno, espero que todos estén convencidos de que esto es una parábola. Entonces, esto es como una constante, alfa, y entonces entonces así ya se convencen más que es una parábola. Si ya desde el inicio estaban convencidos que era una parábola, pues no hay problema, nada más fue un paso extra. Parábola. O sea, puse X porque eso es como que, bueno, cuando uno viene de la prepa o está más acostumbrado a que las variables son X, pero acuérdense que esa variable es muda, se puede llamar X, Y, V, nu, omega o cualquier otra variable que se inventen. Ahora, el tip matemático, ese no era el tip matemático que les quería dar. Esto lo pongo entre paréntesis. Uno se encuentra funciones en todo momento en la física. Voy a ponerle a esta la ecuación 1. Entonces vamos a reescribir a 1. Y simplemente voy a pasar las constantes del otro lado. Por ejemplo, bueno, paso multiplicando la C y dividiendo el 8pi kt por u, y eso va a ser igual a nu cuadrada. Y uno puede definir una nueva función. Por ejemplo, definimos f de nu como c cúbica de 8pi kt de u de nu. Por lo tanto, obtuvimos esta nueva función. Y es así, es tal cual una parábola. Y aquí lo que les dije es, la voy a dibujar como cualitativamente, porque, ¿qué hice? Porque no me fijé porque estas constantes lo que hacen es cambiar como que la inclinación, o bueno, qué tanto se levanta esa parábola, o qué tanto se baja. Entonces solamente hice una gráfica cualitativa. Sin embargo, esta gráfica de aquí, pues ya es mucho más fácil porque no aparece ninguna constante. Entonces, si hiciéramos su correspondiente gráfica,
Por ejemplo, aquí podríamos decir que nu es igual a 1. Entonces, 1 al cuadrado es 1. Entonces, aquí sí sabemos que la gráfica bueno, la gráfica sí se ve de este estilo. Esto va a ser f de nu. Entonces, ¿qué demonios estoy haciendo? Esto es un proceso de adimensionalizar las ecuaciones. Bueno, todavía no le estoy quitando bien las dimensiones, pero lo que uno hace es graficar de manera conveniente las funciones que a uno le salen en física, para que no se tenga que preocupar por esas constantes. Entonces, yo para graficar y que se vea bien este fenómeno, no tuve que darle valor a C, ni a K, ni a T, sino que hice la grafiquita tal cual en términos de estas definiciones. Entonces, bueno, de hecho esto iría aquí, es como el nombre del eje de las ordenadas. Déjenme bajar esto un poquito más. Ahí está. Entonces, aquí graficábamos, caray, aquí graficábamos la frecuencia contra U de nu, pero formalmente está mal esta gráfica porque tendríamos que introducir las constantes, y esas constantes nos moverían un poco la parábola. Sin embargo, aquí estamos graficando nu contra esa función f de nu, pero las constantes ya están incluidas de esta forma. Entonces, aquí sí estamos graficando correctamente esa ecuación. Más adelante voy a hacer otros procesos de estos para, para dimensionalizar una ecuación. ¿Y por qué es útil? Número uno, porque estamos obteniendo una gráfica que sí es correcta. Y número dos, por ejemplo, cuando uno resuelve ya ecuaciones más complicadas, que incluyan derivadas, o sea, ecuaciones diferenciales, es útil es útil adimensionalizar, porque si no, pueden aparecer o números muy chiquitos o números muy grandes. De hecho, me pasó este semestre, tenía una ecuación por ahí, pero estaban involucradas, por ejemplo, la constante de Newton, habían distancias muy grandes, y entonces tenía números muy, muy, muy chiquitos, creo que como del orden de 10 a la menos 20 o algo así. Y cuando estaba haciendo mis gráficas me quedaban cosas bien feas. Porque cuando uno mete a la computadora este tipo de números tan chiquitos o muy grandes, empieza a introducir errores numéricos. Entonces, por eso es buena idea que sus ecuaciones las adimensionalicen, porque, por ejemplo, G vale 10 a la menos 11 y algunas unidades, pero en otras unidades podría valer 10 a la menos 20 o 10 a la menos 40 o 10 a la 60, lo que sea, dependiendo de qué unidades estén utilizando. Entonces, eso de las unidades, pues es algo artificial, es algo que realmente no nos está diciendo cómo se comporta un objeto, simplemente son convenciones. Voy a quitar esto de acá. Entonces, ese es el tip que les quería dar aquí en esta parte, que pueden hacer este tipo de despejes para que obtengan ecuaciones más bonitas, obtengan gráficas que de verdad son, son correctas. Y pues estas son constantes, no afectan el fenómeno físico. Ahora, sí, bueno, quería hacer esto de los tips para que, pues, yo sé que esta información a lo mejor no entra muy bien en o está compleja, sobre todo esto de los diferenciales, pero por ejemplo estas ideas de estos tips, pues creo que les van a ser útiles en su carrera, y tal vez eso sí se queden más presentes. Déjenme ver qué sigue. Bueno, es ahora platicarles de quién lo resolvió. La persona que resolvió este problema se llama Max Planck, bueno, se llamaba Max Planck, y lo resolvió, si no me equivoco, en 1900.
llega Max Planck y él era, cuando lo resolvió, creo que tenía como 40 o 50 años. En general la gente, bueno, lo que se ha visto en la historia es que cuando las personas ya son grandes, pues se vuelven un poco conservadoras con sus ideas y a veces se vuelven muy reacias o difíciles de que cambien de sus opiniones o de sus ideas. Eh, en este caso, a él le pasó algo curioso. Para resolver ese problema, es decir, para poder, él lo que hizo, en pocas palabras, es encontrar esta curva teórica. Recuerden que esta curva que aparece aquí, que les pinté aquí, es lo que decía el experimento. Y lo que decía la teoría de ese entonces era esta, pero estaban mal. Bueno, estaba mal la teoría, no el experimento. Lo que hizo Max Planck fue encontrar la verdadera curva teórica que le pegaba al experimento. ¿Y cómo lo hizo? Ese procedimiento, ese sí no lo voy a reproducir porque, o sea, para hacerlo bien requiere introducir conceptos como, bueno, de como para contar cuántos fotones hay dentro de bueno, cuántas ondas, cuántos modos se les llama, cuántos modos de las ondas hay dentro del hornito, pero eso sí ya eso está un poquito más avanzado. Pero en resumen, él sí le dio a la curva experimental y su idea fue introducir lo que le llamamos cuantos. Él lo que dijo es, bueno, voy a suponer que estas ondas electromagnéticas están, no lo dijo así, pero están, la idea era que estaban cuantizadas. Electromagnéticas cuantizadas. O sea, no pueden tener cualquier energía, sino que son múltiplos de si los modos son múltiplos de una energía. Sé que eso no queda muy claro, pero el chiste es eso, introdujo cuantizaciones. Cuantizaciones significa, en términos sencillos, números enteros, uno, dos, tres, etcétera. Entonces dijo, los modos, o sea, como que las ondas que hay dentro del horno no pueden ser cualesquiera, tienen que seguir una cierta relación. Ahí les comento que ahí no voy a profundizar, pero bueno, el modelo teórico que hizo Planck eh, era este. Entonces voy a volver a escribir esa relación, pero la que dedujo Planck, 8πh, y ya no aparece aquí la nu cuadrada, sino que va a ser una nu cúbica entre la exponencial de h nu entre kt menos 1. Entonces vemos que apareció un nuevo amigo, que es la constante de Planck, y va a aparecer siempre cuando estén estudiando en cuántica. A veces aparece h barra simplemente es h entre 2pi, pero bueno, aquí aparece h. Y me faltó el de nu. Entonces, ¿cómo rayos se ve esta ecuación? Para que no crean que los estoy cuenteando. O bueno, aquí podemos separar. U de nu va a ser igual a... como le hicimos ahorita para graficar lo de Rayleigh-Jeans. Vamos a graficar esa función. De hecho, vamos a graficar, vamos a usar el truco. Aquí va a aparecer otro truco. ¿Cuál es ese truco? Ahora no solamente voy a rescalar, aquí rescalamos el eje Y, pero también podemos rescalar el eje X. Aquí sí vamos a hacer una adimensionalización, porque ya no va a tener unidades nuestro eje. Aquí el eje X tiene unidades de 1 entre segundo, por ejemplo. Si uno calcula las unidades de este objeto, de
H nu entre KT. No les he puesto los valores numéricos ni las unidades, pero este objeto es adimensional, no tiene dimensiones. O sea, cuando uno pone aquí, H creo que es metro por kilogramo, entre no sé qué cosas. Perdón, no, eso no lo anoté. Tengo aquí el internet, pero no es útil para lo que voy a decir. El chiste es que las unidades de todas estas cosas, bueno, la temperatura, por ejemplo, está en Kelvin. Las unidades de todas esas cosas se cancelan. Entonces, esta fracción no tiene dimensiones físicas. No es metro, no es kilogramo, no es temperatura entre kilogramo o lo que sea, no tiene dimensiones. Entonces, podemos reescribir esta expresión de aquí. ¿Cómo la vamos a reescribir? Lo que voy a querer hacer es reescribirla en términos de esta nueva variable que voy a llamar x, que no tiene dimensiones. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a multiplicar por unos mágicos, 8 pi h s cúbica. Entonces queremos reescribir esto. Esta de aquí abajo ya está solita, esta no hay que hacerle nada. Pero esta sí hay que incluirle unas cosas. En particular, queremos que aparezca una h cúbica multiplicando y una k cúbica, t cúbica dividiendo. Dado que aquí ya hay una h, solo voy a multiplicar y dividir por una h cuadrada. Entonces estoy introduciendo un 1. Y hacemos lo mismo con el k cúbica y t cúbica. Entonces solamente estoy multiplicando por un 1. Por nu cúbica entre h nu kt menos 1. Y reacomodamos. Este lo voy a poner abajo. Perdón por el desorden. Aquí simplemente vamos a seguir reescribiendo. Entonces, vamos a englobar a estos en una sola cantidad. Entonces, 8 pi c cúbica. Escribimos este de acá y este de acá, que sería k cúbica, t cúbica, entre h cuadrada, y luego por h nu k t cúbica entre e a la h nu kt menos 1. Ok, solo introdujo un 1 y estoy reescribiendo. Y ahora sí, vamos a introducir este cambio de variable que es adimensional. Y entonces la nueva u ahora ya no va a ser de nu, sino que va a ser de x, en términos de esa nueva variable, va a ser 8 pi c cúbica, k cúbica, t cúbica, h cuadrada, por x cúbica entre e a la x menos 1. Y ahora hacemos algo parecido a lo que hicimos en la parte de Rayleigh y Jeans. Simplemente pasamos dividiendo del otro lado esto. Y entonces tenemos u de x por c cúbica h cuadrada 8 pi k cúbica t cúbica es igual a x cúbica e a la x menos 1. Y definimos a esto como una nueva función. Ahora le voy a poner g de x. Y entonces obtenemos la expresión g de x igual a x. Esta ya no a pantalla. Bueno, con todas esas constantes feas. ¿Ok? X es adimensional. Esto es adimensional. Entonces, aquí no hay ninguna dimensión. No tiene unidades de metros, segundos o lo que sea.
Entonces, esto no tiene dimensiones. Sin dimensiones. Esto es el proceso de adimensionalizar. Y aquí tenía la grafiquita de esa función. Acuérdense, es x cúbica entre e a la x menos 1. Ah, me la borró. X cúbica entre e a la x menos 1. Ahí está. Ignórenlo, o sea, el dominio este de las x negativas, esa no es físico, entonces hagan de cuenta que no existe. Pero ahí tenemos esa curvita. Esa es bueno, está adimensionalizada. Todos los dos ejes están adimensionalizados. Y es la curvita experimental que se observa. Aquí, bueno, me regreso para hacer dibujitos. ¿Qué pasó? Entonces, me quedan 4 minutos. Algo así era la curvita. Y en términos de g de x y de x. Y esta sí, coincide con el experimento. Bueno, estamos rescalando los ejes, pero esta sí coincide con el experimento. Entonces, Max Planck dio con un modelo teórico que sí reproducía el experimento. La integral bajo esta curva es finita. Es decir, el área bajo la curva es un numerito, vale 10, vale 20 o algún número. De hecho, sí tiene un valor específico y el resultado se conoce como la ley de Stefan Boltzmann. Y básicamente nos dice que la energía total, esto lo estoy mencionando de paso, déjenme ver si lo voy a hacer más adelante. No, creo que también lo voy a mencionar. O sea, si uno integra esta función, esta no es la dimensionalizada. Bueno, se relaciona simplemente, es proporcional, da una constante que le llamo A. Esa constante está en términos de la K, de la H, de la C, del pi, etc. Y T cuarta. Entonces, ¿qué demonios acabo de escribir? Esta sería la energía total por unidad de volumen. ¿Qué demonios acabo de escribir? Acabo de escribir con esto que la energía total por unidad de volumen en el hornito, ese que vimos en el video, está dado únicamente por la temperatura. Entonces, si la temperatura del hornito es de 1000 Kelvin, bueno, no sé si se acuerdan, pero un Kelvin está relacionado con los grados centígrados, y 273.15 creo era, kelvins es un grado, no, son los 0 grados centígrados. Bueno, eso solo por si no se acordaban, pero es una medida de temperatura. O también podría haberlo puesto aquí 1000 grados centígrados. No sería la misma temperatura, pero estarían cercanas. El chiste es que la temperatura del hornito, únicamente me tienes que dar la temperatura del hornito y yo ya sé cuál es la energía contenida, cuál es la energía total por unidad de volumen contenida en ese hornito. Eso está muy interesante. No depende de la composición de las paredes, no depende del tamaño, porque es por unidad de volumen. No depende si es un hornito circular o si es un hornito cuadrado. No depende del tamaño del hornito. Solamente depende de la temperatura del horno. Eso es a lo que se le conoce como radiación de cuerpo negro.
¿Por qué de cuerpo negro? Pues la respuesta rápida es que, bueno, realmente las cosas, los objetos físicos que conocemos que tienen ese comportamiento ni siquiera son negros. Por ejemplo, las estrellas son cuerpos negros, bueno, más aproximadamente. Hay algo que se llama el fondo cósmico de microondas, que lo mencioné hace rato, también es un cuerpo negro y nada de eso es negro. Voy a ahondar un poco más de eso bueno, ya como cómo se genera este cuerpo negro. Por ahorita, el hornito, de hecho, el hornito es un cuerpo negro. ¿Dónde le ven lo negro? En ningún lado, porque estaba bien brilloso, estaba amarillo, pero se comporta como el modelo del cuerpo negro. En la siguiente clase voy a mencionarles qué es eso bueno, cuáles son otras propiedades del cuerpo negro, pero ya son las 2:11 y no, esperan, 2:20. Me quedan 10 minutos, perdón. Creí que a las 2:10 iba a sonar mi alarma. Bueno, entonces les cuento qué es el cuerpo negro. Básicamente, perdón, si ustedes tienen un objeto, por ejemplo, no sé, cualquier objeto que lo ponen a los rayos del sol, ustedes, saben de la experiencia que tiene, por ejemplo, si es un objeto medio brilloso, un objeto metálico, que está reflejando la luz. De alguna manera ocurre una reflexión, pero también una parte de los rayos que inciden, la energía de esos rayos se queda en el objeto y lo calienta. Por eso es que si ponen un objeto al sol, pues se calienta, se va calentando, pero también una parte se utiliza para calentar el objeto y otra parte se refleja. Entonces se establece un equilibrio de manera que lo que se refleje y lo que se quede se compense, para que no se violen las leyes de la termodinámica y que ustedes pongan un objeto al sol y de repente se empieza a calentar y calentar y calentar y nunca se frena. Hay un equilibrio en algún momento. Eso pasa en un objeto común, un objeto cualquiera que ustedes pongan al sol. Un cuerpo negro es una idea teórica en la que todos los rayos, bueno, esto es un cuerpo común, y un cuerpo negro, es un objeto en el que toda la luz que incide sobre él es absorbida, o sea, no refleja, toda la luz se absorbe. O sea, en ese sentido, por eso se le conoce como cuerpo negro. Sin embargo, eso no significa que no tenga un determinado color. Lo que va a pasar aquí es que llega toda la luz y además el objeto va a emitir su propia luz, así como en el primer video que vimos donde las personas que aparecían ahí se veían como naranjitas. Ellos están emitiendo su propia luz. No es que estén reflejando la luz de algún lado, sino que sus átomos están emitiendo su propia luz. Entonces, este objeto emite su propia luz. Y en ese sentido deja de ser negro porque sí está emitiendo luz, se ve de algún color. En el hornito, ustedes veían como que la luz amarilla o naranja, esa es la luz que emite el horno, las paredes del horno. No es que esté reflejándose. Entonces, aquí, en un objeto común, hay una reflexión de la luz, por ejemplo, si esta es luz del sol, llega y se refleja. Entonces, ahí hay luz reflejada, pero además el objeto emite su propia luz. Entonces, cuando uno ve un objeto, en principio está viendo la luz que se refleja y la luz que el propio objeto emite. Emite y refleja. Cuando uno observa un cuerpo negro, la única luz que ve es la luz que emite, que el propio cuerpo emite. No está viendo luz reflejada. Eso es un modelo de un cuerpo ideal, bueno, que un absorbedor ideal se le conoce, se le llama. Entonces, por ejemplo, el sol o las estrellas
Sol. Realmente no es como que alguna estrella que esté cientos de años luz lejos le incida luz y luego nos la regrese a nosotros en la Tierra. Tierra, esta es otra estrella. No, eso no está pasando. Eso no pasa. No pasa. O sea, esto sería luz reflejada. Llega la luz de la estrella y se refleja. Eso no es lo que pasa. Lo que sí pasa es que el Sol nos emite la luz que el propio Sol produce. Luz emitida por el Sol. Entonces, en ese sentido, el Sol está recibiendo pues luz de varias estrellas de todos lados, pero la luz que nos llega a nosotros, bueno, la luz que emite el Sol es la que él produce, la que el Sol produce. Entonces, en ese sentido, se puede aproximar a las estrellas, no nada más el Sol, como un cuerpo negro. ¿Y qué tiene de negro el Sol? Pues no tiene de negro nada. Por eso es como que un hombre medio chistoso, cuerpo negro. Pues el Sol es brillante. De hecho, emite en varias frecuencias. Es decir, la luz que emite tiene distintas longitudes de onda. Sin embargo, si uno calcula cómo se distribuye la energía que tiene cada una de esas frecuencias, se ve aproximadamente algo así. O sea, el cuerpo negro, el modelo de cuerpo negro es aceptable para las estrellas. Entonces, otra vez, ¿qué era esto? Era la densidad de energía. Entonces, si uno quiere calcular qué tanta energía trae cada onda o cada luz que viene del Sol, se encontraría con esta distribución. Otra vez, la del cuerpo negro. En los últimos 3 minutos hay otra, la fuente el objeto, bueno, el ente que más se parece a un cuerpo negro en toda la física es algo que se llama el CMB, bueno, a veces el R, en inglés es Cosmic Microwave Background Radiation, y eso es radiación cósmica de fondo, radiación de microondas cósmica de fondo. ¿Y qué demonios es esto? En pocas palabras, es un remanente de lo que conocemos como el modelo del Big Bang. Entonces, cuando, por ahí de los 60, 70, cuando se descubrió este fondo cósmico, pues fue un gran triunfo teórico, experimental, de decir, pues, que pues entonces tenemos un buen modelo de cómo es que inició el universo. ¿Y qué demonios es? Híjole, en 2 minutos. Am, Imagínense una sopa caliente, no, o sea, voy a resumir muy. El, de hecho, hay varias concepciones erróneas con el Big Bang, este, pero así de manera rápida, imagínense una sopa caliente, donde hay muchas partículas, hay mucha luz, este, imagínense que esto es el universo, en realidad el Big Bang, pues pasó en todos lados, no es como que haya sido una explosión que vino de un cierto punto en el espacio, sino que pasó en todos lados. Eso a mí yo tardé rato en comprender eso, pero por ahorita imagínenselo aquí. Entonces, aquí hay luz, es decir, hay ondas electromagnéticas por ahí que están chocando e interaccionando con la materia que está presente ahí, y eventualmente el universo fue creciendo, se fue expandiendo. O sea, aquí parece que estoy dibujando el universo como finito, pero en principio no tiene por qué ser finito, por eso se dice que el Big Bang ocurrió en todos lados. Entonces, en algún momento, los fotones dejaron de interaccionar este, con esta materia y se dice que se desacoplaron. Entonces, en algún momento pudieron seguir su camino, seguir su camino.
Entonces, voy a hacer una ampliación como de esa imagen. Pongan ustedes que no, la posición de lo que sería la Tierra en algún momento está por acá y se desacopla un fotón, entonces va a viajar hasta nosotros. Y eso es lo que detectamos y nos llega de todos lados, de todos lados, porque como les dije, el Big Bang ocurrió en todos lados, entonces nos llegan de todas direcciones este fondo cósmico de microondas. Y, y es por qué se parece tanto al modelo de cuerpo negro, porque en esta aproximación no hay nada más, o sea, tal cual todo el universo está produciendo su propia luz, no hay nada que esté reflejando. Entonces es justamente la aplicación ideal del cuerpo negro, el absorbedor ideal, el que no refleja, sino que solamente emite su propia radiación. Y aquí hay cosas de modelos cosmológicos y demás que si quieren luego platico, pero eso es un ejemplo del cuerpo negro, el más chido. Entonces ya me pasé por un minuto. No sé si bueno, dudas, si quieren, no dudas, o bueno, a lo mejor primero sus compañeras ya están listas. No sé si estén por ahí. Sí. Sí. Dejen, termino de compartir. Ya, ya pueden compartir ustedes. Si, ahorita si hay dudas después de la exposición de lo que dije, pues me quedo aquí para resolverlas. Voy a No sé. compartir. Sí. No estuve viendo los comentarios en el chat. Parábola. Ah, mira, alguien respondió que era una parábola. El exponente de H. ¿Qué es Creo que ya se ve. Yo no veo nada. No sé si alguien más ve. No se ve. No, a ver, permítanme entonces. ¿Sigue sin verse? Ya se empieza a ver algo. Ya se ve. ¿Ya? Ah, Bueno, la presentación todavía no. No, a Es ver, que aparece permítanme. que estás presentando, pero no se ve tu pantalla. ajá. Híjole. Vamos a ver la foto. Ok. Permítame. Entonces deja vuelvo a presentar. No sé si ya se observe algo. No. No, todavía no. Ay, no sé por qué se está trabando. ¿Ya se ve? Creo que ya se va a ver. Sí, ya. ¿Ya se ve algo? Sí. Sí, creo que ahora tengo problemas con la presentación. A ver, permítanme tantito. Si quieres, intento ponerla. Yo creo que sí, Michelle, no sé por qué se está trabando mucho mi compu. A ver, espera tantito. Ay, no.
¿Ya se ve algo? Sí, el Canelo Álvarez. Ay, perdón. A ver. Ah, siento. Mm, ¿Ahí se ve? Sí, sí, ya se ve. Bueno. Buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar sobre los aceleradores de partículas. A la derecha, él hizo el primer diseño del ciclotrón en el año de 1929, que fue un acelerador de partículas, y por su trabajo en el proyecto Manhattan. Pero, ¿qué es un acelerador de partículas? Este es un aparato en forma de túnel que utiliza campos electromagnéticos capaz de acelerar las partículas cargadas a una velocidad bastante grande con el fin de que colisionen entre sí con otras partículas o con un blanco fijo. Mi compañera les va a decir para qué sirve. ¿Puedes pasar a la siguiente? Ok. Bueno, los aceleradores de partículas sirven para muchas cosas. Muchos de nosotros solamente tenemos la idea de que nos ayudan en la física a descubrir o ayudar a entender el estudio del universo, como el descubrimiento del bosón de Higgs, que fue una partícula que, bueno, nos pudo ayudar a completar algunas teorías. Pero también nos ayudan en el ámbito de la medicina, para encoger un tumor, nos ayudan a producir energía más limpia. Ahí todavía no acababa. Gracias. Hallar una carga sospechosas, limpiar el agua, mapear proteínas, diseñar una medicina más limpia, diagnosticar enfermedades, reducir desperdicios nucleares y detectar obras de arte falsificadas. También su principal función, aparte, es de incrementar la energía de la partícula y guiar y focalizar las partículas a lo largo de la trayectoria definida. Okay. Tenemos dos tipos de aceleradores de partículas. Los aceleradores circulares, es la primera imagen que observan, o la imagen de hasta arriba. Estos describen una trayectoria circular haciendo uso de campos magnéticos y eléctricos que van cambiando o se van alternando. Y también tenemos aceleradores de partículas lineales. Son una sucesión de tubos con placas colocadas en línea recta, a los que se les aplica una corriente eléctrica alterna. Sería la imagen de abajito. ¿Puedes cambiarle mí, por favor? ¿Lo puedes cambiar? Gracias. Todavía no sé. Ya. Bueno, ¿cómo funcionan? Los aceleradores de partículas circulares funcionan, bueno, las partículas subatómicas tienen que pasar por un mismo punto varias veces. Como observamos en la primera imagen, donde están las dos rayitas rojas, digamos que ahí es donde se acelera la partícula. La partícula tiene que pasar varias veces por ahí para que se logre acelerar o tener una aceleración más alta. Esto se logra haciendo uso de campos eléctricos para acelerar la partícula y el campo magnético le da curva a la partícula. Esto se hace con ayuda de imanes en puntos estratégicos. De esta forma se obtiene una variación del campo magnético y un radio fijo. Antes, al solamente variar el campo magnético, lo que antes se tenía era el campo magnético fijo y el radio se aumentaba, entonces no funcionaba adecuadamente. Y al colocar imanes en puntos estratégicos, logró que el campo magnético fuera el que fuera cambiando y el radio fuera fijo, haciendo un incremento de la energía. ¿Me puedes cambiar a la siguiente, por favor? Sí. Y bueno, los lineales funcionan de la siguiente forma.
Cuando las partículas subatómicas cargadas se acercan a las placas, se aceleran, dado que la polaridad del campo eléctrico es opuesta a la de la partícula. Cuando atraviesa esta placa, la polaridad cambia y al invertir la polaridad, la partícula es repelida, acelerándose hacia la siguiente placa, donde sufrirá el mismo proceso. De esta forma se le proporciona pequeños incrementos de energía al aplicarle una diferencia del potencial. Lo que pasa aquí es que las partículas se acercan hacia una placa. Las partículas y la placa tienen diferentes, tienen la carga. Cuando las partículas son cargadas, se empiezan a repeler y hacen que se aceleren a la siguiente placa, porque se invierte la polaridad y así sucesivamente hasta que llegan a chocar con un punto fijo. Siguiente, por favor. Yo les voy a explicar el esquema a grandes rasgos del acelerador. En el primero es que los elementos a través de los que circulan las partículas, que se les denomina como la cámara de vacío, los elementos que aceleran las partículas, que son las cavidades de radiofrecuencia, que está a la izquierda, como un circulito. Luego los elementos que guían las partículas, que son los dipolos, cuadrupolos, etcétera. Y finalmente los elementos que miden las partículas, que son los monitores de posición. Este es un proyecto en el que, es un proyecto entre el Gran Colisionador de Hadrones, que es el mayor acelerador de partículas en el mundo, que su función es acelerar las partículas y las manda a 4 puntos donde se encuentran los detectores, que son los que ayudan con el estudio. Y con el llamado colisionador circular del futuro, este es un proyecto en el que se quiere tener un túnel subterráneo alrededor de 100 kilómetros de perímetro que se ubica en las fronteras entre Suiza y Francia, que se conecta con el Gran Colisionador de Hadrones en la imagen de la izquierda. El colisionador circular del futuro es el más grande. Y pues como todos los proyectos a lo largo de la historia, los aceleradores de partículas pues no son la excepción en cuanto a fallas y accidentes. Uno de los casos es sobre el científico ruso Anatoly Bugorsky, cerca de Moscú. Durante un chequeo rutinario, este científico metió la cabeza en un acelerador de partículas en funcionamiento, sin darse cuenta. Esto le dejó, a pesar de que sobrevivió a esto, le dejó grandes daños permanentes. Como ven en la imagen de abajo, él recibió un impacto desde la parte posterior de la cabeza y salió cerca de la nariz. Este es uno de los muchos accidentes que han ocurrido con el funcionamiento de estos aceleradores. Y eso sería todo. No sé si alguno tiene una pregunta. Bien, bien. Si alguien tiene alguna pregunta, entonces. Yo tengo una duda. Sí. Bueno, no sé si el profe les hace duda, supongo que sí, les pregunta cosas. Entonces, no soy para nada experto en cosas de colisionadores, pero ¿saben cómo es que chocando partículas pueden saber algo obtener más información sobre las partículas componentes? Bueno, en realidad es una pregunta dirigida porque tengo una analogía que alguna vez leí y me parece útil que la conozcan, pero ¿tienen más o menos una idea? Bueno, yo tengo entendido, cuando chocan las partículas, por ejemplo, en los aceleradores circulares, como chocan entre sí, al momento de chocar se liberan partículas más pequeñas. Y bueno, estos se van registrando. Entonces, cuando se registran en una especie como de gráfica, se ven si hay alguna alteración o cambio en este choque, y dependiendo de las alteraciones o cambios, se basan en eso y siguen estudiando para ver
qué tipo de cambio han encontrado. Y ya dependiendo del tipo de cambio es lo que empiezan a estudiar. Excelente, sí, sí, sí va por ahí. Bueno, la verdad, yo no conozco la respuesta entera, o sea, tendría que dedicarme a esas cosas, pero sí, sí es de ese estilo. La idea es que, o sea, los átomos están compuestos ya saben, protones, electrones, neutrones, y cuando hay una concentración muy alta de energías, estas partículas se destruyen, entre comillas, y se transforman en otras partículas, en otras partículas, este, no son sus componentes, o sea, no son tal cual sus componentes, sino que por toda la cantidad de energía que hay concentrada en una pequeña región del espacio, se crean otras partículas a partir de esa energía, pero esas partículas nuevas son inestables y entonces decaen, o sea, se vuelven a destruir en otras partículas, y esas partículas son las que se detectan. Es como se vuelve como una cascada. Y sí hay es todo un mundo eso de la detección de partículas y también una analogía que quería comentarles era cómo sabrían cuál es la composición de un durazno si no pueden abrirlo, si no pueden agarrarlo y morderlo y ver qué hay adentro. Y pues la respuesta sería tal vez aventándolo, mandándolo contra la pared o cosas así para ver qué tiene dentro. Entonces, más o menos algo así es como la idea inicia, bueno, a partir de ese tipo de razonamientos que se llegó a que haciendo colisionar haces de partículas, uno puede saber cuáles son sus composiciones internas. O sea, primero empezaron con átomos y cosas así, y así es como descubrieron las composiciones por ejemplo, que el núcleo, el átomo está compuesto de protones y neutrones. Sí, algo así. Em, Aparecen por pequeños instantes, sí. Sí, 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 de hecho son muy pequeños. Y ya hacen sus técnicas estadísticas y juguetitos muy complejos para saber qué demonios está pasando ahí. ¿Alguien tiene alguna otra duda para sus compañeras? ¿O duda de las cosas que dije hoy? Este, si no, bueno, la idea bueno, el profesor había dicho originalmente que Mariana, bueno, yo iba a dar 2 clases y luego Mariana, pero Mariana me contactó y me dijo que por la zona en donde está, tiene unos problemas de conexión. Entonces, en principio, yo voy a dar las siguientes 2 clases ahora. Y se supone, bueno, le voy a decir al profesor bueno, la idea del profesor era que hubiera una tarea y un examen de este bloque, bueno, de lo que dé, pero según yo, bueno, voy a decirle que sea una tarea examen. Va a ser sencilla y, bueno, van a tener pasos guiados. Híjole. Pues sí, por eso para que sea tarea examen, sea más sencillo, al menos. Pero bueno, esas son órdenes del mando superior. Este, Este, ah, en cuanto a las exposiciones, bueno, es que teníamos una exposición, pero no sé atrás de quién vamos o si ya no va a dar tiempo o a qué ver, pasa. es que creo que no, no se organizaron, no, bueno, no hubo muy buena organización en el curso, pero en principio falta un equipo que me parece un integrante es Brandon. Luego me mandaron un correo, eh, creo que el chico se llamaba Luis, déjeme ver. Luis, Sí, yo sí. le mandé correo ayer. Ok, entonces van ahí 2 equipos, o son del mismo, Luis y Brandon. No, yo estoy con Pamela. Ah, ok, entonces son 2 equipos y contigo creo que habló Itzel, decía aquí. Sí, Serían 3. ¿Hay alguien más? Al parecer no. Pues preparen su exposición para el martes.
y esos 3 equipos. Y al inicio, pues, yo creo que al inicio de la clase empiezan ustedes y ya luego yo me sigo. Creo que hay un comentario. Gracias. Y si mi equipo no quiso exponer, pero yo sí quería, yo sí soy de tu equipo. Ok. Pues arréglense y bueno, pónganse de acuerdo entre ustedes y si sí van a exponer, me mandan un correo para que entonces sean 4 exposiciones. Yo creo que de duración de la exposición, estaría bien unos 8 minutos o 7 y los demás minutos de preguntas, de manera que sean en total 10. Y entonces serían, en principio, si sí se ponen de acuerdo, pues 40 minutos y ya después de eso seguimos con la clase. Pero bueno, pónganse de acuerdo ustedes y me mandan correos si se van a exponer, por favor. La funa. ¿Más dudas? No, gracias, Aldo. Vale. Bueno, pues entonces voy a dejar de grabar.